esta cosa. Muy bien, entonces lo que vamos a trabajar en esta segunda clase es construir o, digamos, explicar cuáles son aquellas herramientas que vamos a necesitar para poder construir modelos y poder hacer análisis de movimientos por el día de hoy, movimientos unidimensionales. Ya hicimos un repaso rápidamente de lo que era la suma de vectores, lo que era rápidamente la resta de vectores, y cómo cuando tenemos una velocidad antes con una velocidad después, podríamos construir el vector aceleración media, que fíjense, dado que el delta t siempre es positivo, ¿sí? Porque siempre restamos futuro menos pasado, así que el delta t siempre es positivo, lo que va a ir en el denominador para la aceleración media va a ser un número positivo. Por lo tanto, lo que nos va a interesar para descubrir la dirección del vector aceleración media va a ser simplemente la resta entre los vectores velocidad. Vamos a hablar brevemente sobre los diagramas de velocidad. En primer lugar, estos fotogramas que están acá van a representar, ¿ya? De manera cualitativa, van a representar una partícula que se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, ¿quién me dice que esto se mueve hacia la derecha? El vector velocidad que estamos dibujando sobre la posición de la partícula. O sea, en cierto instante, por ejemplo, cada un segundo, aquí tenemos la partícula, un segundo después va a estar acá, otro segundo después va a estar acá, otro segundo va a estar acá, etc. ¿Ya? Este es un movimiento hacia la derecha. Ahora, y el vector que aparece aquí indica la dirección de donde se mueve y el tamaño va a ser representativo de la magnitud de la velocidad, o lo que llamamos la rapidez del objeto. ¿Ya? Ahora, normalmente mucha gente tiende a unir esos dos puntos y poner una flecha hasta acá, ¿ya? Yo prefiero que no lo hagan, y les pido que no lo hagan, porque al hacerlo, están mentalmente confundiendo el concepto de desplazamiento, que sería el vector que va de un punto a otro, con el vector de velocidad. Entonces, háganlo más chico, más grande, es complicado porque se va a enredar el dibujo, pero háganlo más chico, por ejemplo, hasta la mitad, como lo hice yo, para indicar de que es un vector que es proporcional a esa distancia, pero no tiene esa distancia, ¿ya? Además que tiene otras unidades, esto tiene unidades de velocidad, no unidades de distancia. Así que este pedacito de cinta, que llamamos cinta cronométrica, va a representar 3 posiciones del objeto con sus correspondientes velocidades vectoriales. Si al contrario, este objeto se moviera hacia la izquierda, lo único que cambiaría entonces sería el dibujo del vector velocidad. Este tipo de diagramas, ¿ya? Que son cualitativos, se llaman diagramas de velocidad. ¿Ya? Combinan la gráfica estroboscópica o la cinta cronométrica o los fotogramas con el vector velocidad. ¿Ok? Esa es la primera herramienta que vamos a usar. Fíjense ahora, si yo quisiera descubrir la dirección del vector aceleración, lo que tengo que hacer es hacer una resta vectorial del vector después menos el vector antes. La misma cosa que abajo. ¿Ya? Por ejemplo, en la de arriba, vamos a tomar aquí está una especie de lupa, ¿verdad? Que sería el después, que sería el antes, lo ponemos aquí, después, antes, y para resolver la resta tengo que responder la pregunta, ¿qué le sumo al vector antes para obtener el vector después? Y la respuesta es ese pedacito. Así que en este movimiento que vamos hacia la derecha, incrementando nuestra velocidad, o nuestra magnitud de velocidad, podemos decir que la aceleración media va a tener la dirección igual hacia la derecha. ¿Ok? Vamos entonces con lo que sigue. ¿Qué pasa si ahora nos estamos moviendo hacia la izquierda? ¿Ya? Entonces, el vector después, ¿se fijan? Es más chico que el vector antes. Pero yo tengo que responder la misma pregunta. ¿Qué sumo al vector antes para obtener el vector después? Respondiendo a esta resta vectorial. Y el resultado en este caso es un vector que se opone al movimiento. O sea, si yo me estoy moviendo, por ejemplo, hacia la izquierda
con una reducción de mi vector velocidad o una reducción de mi rapidez, lo que voy a obtener es una aceleración media que va a apuntar hacia la derecha, ¿ya? Que va a ser opuesta a la dirección de la velocidad. Por lo tanto, este es el primer concepto que tenemos que tener muy claro. La velocidad tiene una dirección y la aceleración puede tener una dirección contraria si aparece este tipo de movimientos, ¿ya? O sea, no siempre la velocidad y la aceleración van a apuntar hacia el mismo lado, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que aclarar mentalmente. ¿Cuál es la mejor forma de resolver esa duda? Hacer esta operación, ¿ya? No confíen en su intuición, porque normalmente en esta etapa de la vida uno se equivoca, ¿ya? Entonces, para tener una forma de controlar esa intuición, vamos a tener que ocupar la memoria más lenta que tenemos y hacer la operación, ¿ok? Acuérdense que esta es la definición de aceleración media y es, si lo hacemos con tiempos cada vez más cortos, va a representar la aceleración instantánea. Muy bien. ¿Qué es lo que es el diagrama de aceleración? Que sería la segunda herramienta que vamos a considerar el día de hoy. El diagrama de aceleración es igual tener los fotogramas del objeto, ¿ya? Y dibujar el vector aceleración, más o menos, ¿ya? Salieron más o menos iguales, ¿ya? Pero eso va a depender del movimiento, ¿ok? Así que tenemos primera herramienta, diagrama de velocidad, segunda herramienta, diagrama de aceleración. Los dos diagramas nos van a servir, ¿ya? Y les voy a explicar para qué. Así que, en resumen, gráfica estroboscópica es dibujar los fotogramas donde se encontraría la partícula para intervalos de tiempo iguales, por ejemplo, 1 segundo. Diagramas de velocidad, que sería el gráfico anterior, o sea, los fotogramas, pero indicando la flecha con un tamaño proporcional, ¿verdad? Esa distancia de separación, la flecha que indicaría el vector de velocidad. Diagrama de aceleración, la velocidad es muy importante, apunta hacia donde se mueve, pero la aceleración va a apuntar hacia la recta del vector velocidad. O sea, este es el primer punto donde vamos a tener que hacer algún cálculo sencillo con papel y lápiz para poder determinar hacia dónde apunta el vector aceleración y hacer el gráfico. Cuarto punto, definición del sistema de referencia. La pregunta que me hicieron hace un ratito era, ¿podemos llamarle positivo? Sí. También podemos llamarle negativo. ¿Quién va a decirnos cuál es el signo correcto matemático que le vamos a agregar a una velocidad y una aceleración? El sistema de referencia que elijamos, ¿ya? Enseguida lo vemos. Y finalmente, representar el gráfico gráficamente, ¿verdad? La suma y resta de vectores. Muy bien. Este ejercicio aquí, el video lo grabamos hace mucho tiempo, ¿ya? Un profesor ahí, probamos muchas veces, porque la idea era darle un empujón a este carrito, ¿ya? Y que llegara más o menos, lo más lejano posible, pero sin que pasara de largo, porque queríamos que esta rampa, que en esta rampa el carrito suba y baje, ¿ya? Así que, bueno, el video que salió fue este. Créanme, después de muchos intentos para que no pase de largo. Así que hagamos rápidamente esto interactivamente, ¿ya? Entonces, esa es una rampa, como ya vieron, y vamos a construir el gráfico estroboscópico. ¿Qué significa? ¿Cómo son los fotogramas? Lo que pasa es que al principio, una vez que el profesor lo suelta, ¿no? No antes, porque al principio iba a velocidad cero, le impartió el profesor un impulso y lo soltó. Pero veamos inmediatamente después que lo suelta. Cuando lo suelta, entonces él lleva a cierta velocidad y se va frenando a medida que llega hasta arriba, ¿ya? Eso lo representamos de subida de la siguiente manera. Al principio hay una gran distancia para tiempos iguales, eso significa que trae una velocidad y va disminuyendo la velocidad hasta que frena
y este es el gráfico para no montarlo encima de la bajada. Y va bajando y va incrementando la rapidez a medida que baja. ¿Ok? Así que este sería el gráfico estroboscópico de subida y este sería el gráfico estroboscópico de bajada. Entonces, si va subiendo, la dirección de la velocidad va hacia arriba, hacia la izquierda, vamos a decir, ¿ya? Inclinado, y lo vamos a dibujar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a poner una flecha hasta la mitad, indicando que no es el vector desplazamiento, sino el vector velocidad. Y aquí, donde marcamos que la velocidad es 0, lo dejamos quieto. Entonces no ponemos ninguna flecha de velocidad. Este punto es el mismo que está arriba. Y a partir de aquí empieza a adquirir velocidad, que es proporcional a esa distancia que está ahí. ¿Ya? Ok, entonces ahí lo que tenemos son los diagramas de velocidad de este objeto. Así que aquí tenemos representada la subida, aquí tenemos representada la bajada. Hagamos los gráficos de aceleración, ¿ya? Entonces, para eso necesito comparar antes con después. ¿Ok? Acuérdense cómo lo hacíamos, antes con después. Por ejemplo, si comparamos este par de puntos, el antes es más largo que el después. Si hacen ustedes en una hojita el ejercicio donde dicen, ¿qué le sumo a antes para obtener después? Acuérdense que para eso tienen que poner cola con cola. El resultado va a ser una flecha que va a apuntar hacia la izquierda, ¿ya? Porque este va a ser más grande. Entonces, ¿qué le sumo a este para obtener un vector más chico? Acá va a apuntar hacia la izquierda, ¿ya? Esta es la respuesta, ¿ya? No vamos a ocupar más tiempo porque ya aprendieron a hacer la resta, espero, ¿ya? Si estamos de bajada, ¿ya? ¿Qué les... Bueno, aquí estos dibujos están más o menos igual, pero este era un poquito más largo, ¿ya? ¿Qué le sumo a este para llegar a este? Bueno, un pedacito igual que va hacia acá. Así que en ambos casos, ¿ya? La aceleración iba para abajo. Concentrémonos en este punto, ¿ya? El punto antes es este, que es antes de llegar al punto final que está aquí, donde se detiene instantáneamente. Y este segundo punto, ¿ya? Es, digamos que hay un segundo para allá, igual es mucho tiempo, y hay otro segundo para acá. Así que el delta t entre este punto antes y este punto después sería 2 veces, ¿ya? Entonces les voy a preguntar a ustedes que hagan un pequeño... A ver si lo podemos... Ahí está. Que hagan en su cuadernito una pequeño cálculo. Fíjense, este es después y este es antes, ¿ya? Y me sigan lo que yo voy a escribir aquí en los garabatos, ¿no? Para que no lo olviden. Entonces, lo que yo voy a construir, si es que parece, muy bien, es, voy a comparar el antes, que es este valor, o sea, este es el B antes, y lo voy a comparar con un B después, que lo voy a poner en azul, que sería este. ¿Ya? Este es el punto antes de llegar a la cima, y este es el punto inmediatamente después de llegar a la cima. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué le sumo a BA para obtener el BD? Y lo que tengo que hacer es sumarle ese vector. Ese sería el vector delta B, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que la aceleración en ese punto donde la partícula está instantáneamente detenido no es cero, sino que apunta hacia abajo, ¿ya? Este símbolo esta flecha que representa al cambio de velocidad es proporcional. En el punto máximo, la aceleración media va a apuntar para abajo, y esa es la razón por la que un objeto, cuando llega al punto máximo, no se queda ahí para siempre, aunque se detuvo, sino que vuelve. Es porque, si bien llega con velocidad cero,
la aceleración todavía existe y apunta hacia abajo y hace de que esto retorne, ¿ya? Así que aclarar esa duda conceptual que siempre hay, cuando cuando un objeto llega a la cima, entonces se devuelve debido a que la aceleración en ese punto no es cero, ¿ya? Así que volvamos a la presentación, que quién sabe dónde está, acá está. ¿Ok? Y ahí entonces construimos completamente para cada uno de los puntos el diagrama de aceleración, que está acá. Así que estos son los rojos, corresponden a los vectores de aceleración, y los negros corresponden a los diagramas de velocidad. Ahora, la pregunta siempre, y al igual que la que me hicieron, era, ¿podemos llamarle negativo a la velocidad o positivo a la velocidad? Eso va a depender del sistema de referencia, ¿ya? Así que imagínense que yo defino el sistema de referencia para arriba, ¿ya? Este es mi eje X. Si yo lo defino para arriba, entonces todos los vectores paralelos a este son positivos. Por ejemplo, en la subida, la velocidad, que tiene la misma dirección que nuestro eje de referencia definido, la velocidad sería positiva y la aceleración sería negativa. Al contrario, si yo hubiese elegido mi eje de referencia desde la cima hacia abajo, mis velocidades habrían sido negativas y mis aceleraciones en este punto y acá habrían sido positivas, ¿verdad? Y mi aceleración en todo momento habría tenido la misma dirección que nuestro eje de referencia, así que habría sido positiva. ¿Ok? Así que el signo va a depender del eje de referencia. El signo es una propiedad matemática que nos permite representar ese vector matemáticamente, pero en general los vectores no tienen dirección. Entonces, perdón, no tienen signo, lo que tienen es dirección. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? La pueden dejar en el chat o pueden preguntarlo, pedir la palabra. ¿Ok? ¿Puedo confiar en que se entendió todo? Al menos el 80%. ¿Ok? Hay una pregunta de Norman que ¿es más favorable dejar el punto de inicio cuando hay b igual a 0? Sí, es más favorable cuando tú como estudiante tienes la libertad de elegir, ¿eh? Pero, por ejemplo, en esta etapa de tu vida universitaria, nosotros vamos a querer saber si tú eres capaz de ponerte en cualquier caso. Y probablemente te digamos, ¿sabes qué? Elige este sistema de referencia, no el que tú quieres, ¿ya? En el fondo es de alguna manera para ver si estás aprendiendo. Pero cuando tenemos la libertad, sí, conviene elegir el eje desde el principio, no solamente cuando ves la velocidad cero, sino desde el principio para que sea un poquito más sencilla la visualización de gráfico o el modelo matemático que definamos con lo que uno está observando en la realidad, ¿no? Vamos a decir que la realidad es el carrito que acabo de mostrarles que subí y bajaba, ya lo más cercano a la realidad, lo que nuestros sentidos pueden percibir de manera directa. Y esto que estamos haciendo acá es construir un modelo de ese movimiento. O sea, estamos de alguna manera dividiéndolo en partecitas para poder describir matemáticamente. Y acuérdense que el fin de todo modelo es hacer una opción de qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Profe, Perfecto, muchas gracias, Norman. profe, Sí, en cualquier sí, trayectoria adelante. la aceleración media va a ser la misma. ¿Puedes repetir tu pregunta? Si Porque en, lo entendí como en qué si en cualquier trayectoria. trayectoria la aceleración media va a ser la misma.
No, no en cualquier trayectoria. ¿Ya? ¿En Para cuál que no? sea la misma, vamos a necesitar que efectivamente se coincidan mágicamente, que esos delta B dividido por delta T sean iguales, ¿no? Y eso se da en el caso particular de aceleración constante, ¿no? O sea, es como te estoy respondiendo con tu pregunta, ¿no? Eh, Ahora, vamos a demostrar cuando veamos dinámica de que, déjenme irme para atrás, ahí está. Vamos a demostrar cuando veamos dinámica, ¿ya? Algo que yo pasé largo porque lo vamos a ver igual después, es que vamos a demostrar que en este tipo de movimientos donde no hay fricción, ¿ya? El carrito que les mostré prácticamente no tiene fricción con la rampa, la aceleración va a ser constante y su magnitud va a ser 10 por el seno del ángulo de inclinación, ¿ya? Y cuando veamos dinámica lo vamos a demostrar muy fácilmente esto acá. Por ahora, confíen en mí, en movimientos donde no tengamos la fricción, en este caso, de hecho, incluso si solamente miramos la subida o solamente miramos la bajada, el movimiento igualmente tiene aceleración constante. Lo que pasa es que si tiene fricción, cuando vayamos de subida, vamos a tener una aceleración diferente a cuando vayamos de bajada. Pero en general, nosotros vamos a probar que en este caso, cuando no tengamos fricción, va a ser igual a 10 por el seno del ángulo de inclinación. Si ustedes tienen el caso, no tengo nada para tirar para arriba, pero si ustedes tiraran una pelotita hacia arriba, entonces el ángulo sería 90, entonces el seno de 90 vale 1, así que la aceleración sería constante y sería la aceleración de gravedad. ¿Ok? Pero eso lo vamos a demostrar cuando veamos en una semana más, 2 semanas más, veamos dinámica y vamos a ver cómo se llega a ese valor, ¿ya? Para que no sea magia. ¿Ok? En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con sistemas con aceleración constante. Así que en este caso de hoy, estas flechitas de color rojo que estoy poniendo ahí van a ser iguales, a menos que te digamos lo contrario. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Muy bien. Todavía tenemos 15 minutos para trabajar en esto. Así que ya dijimos, vamos a utilizar, ahora yo les voy a decir cuál es el eje de referencia que vamos a utilizar para poder trabajar juntos. Este es el eje de referencia que vamos a usar. Hacia abajo, vamos a decir, hacia abajo de la rampa. ¿Ya? Entonces, vean aquí, observemos la aceleración. En la subida, la aceleración apunta en la misma dirección que el eje, así que la aceleración es positiva. En la bajada, la aceleración apunta en la misma dirección del eje, así que la aceleración es positiva. ¿Ya? Acuérdense, el signo va a corresponder a la colinealidad, ¿no? Digamos, de la dirección de crecimiento de nuestro eje de referencia con los vectores, ¿no? Entonces, y además yo les dije, por ahora, ¿ya? Estos vectores tienen la misma magnitud, ¿no? Van a ser, los vectores aceleración van a ser de igual magnitud. Tenemos una aceleración constante. Entonces, en este gráfico de acá, ¿cómo sería el gráfico de aceleración? ¿Qué forma tendría el gráfico de aceleración? Lo vamos a transportar, lo vamos a representar en un paso, pasar desde estos dibujos a una representación gráfica. ¿Cómo piensan ustedes que sería la gráfica o el gráfico de la aceleración de este objeto que sube y baja para todo tiempo t? Muy bien. ¿Horizontal? Horizontal, ¿ok? Horizontal por acá, horizontal por acá. Por arriba. Por arriba. Muy bien. ¿Estamos los demás de acuerdo? Horizontal por arriba. Yo estoy de acuerdo, profe. ¿Por qué? Porque es positivo. Muchas gracias. Porque es positivo y es constante. Ahí tenemos. ¿Ya?
Si hubiesen elegido el otro sistema de referencia, probablemente hubiese sido negativo y constante. ¿Ya? Así que la aceleración, nada que decir. Ahí está. Vamos, construyamos el gráfico de velocidad. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el t igual a 0, cuidado, fíjense, este es el eje de referencia. Esto se mide en metros. Esto es una regla, digamos, ¿no? ¿Ya? Una cinta de medir. ¿Ya? En t igual 0, el objeto se encuentra acá. ¿Ok? No aquí. ¿Ya? El objeto se encuentra acá. Por lo tanto, la velocidad en ese instante, en t igual a 0, la velocidad es negativa porque se opone a la dirección de nuestro eje de referencia. ¿De acuerdo? Y grande, o sea, es negativa y grande porque la magnitud es más grande que el que le sigue, es más grande que el que le sigue, y es más grande que el que le sigue hasta llegar a 0. ¿Ya? Entonces ahora los voy a mandar a los grupos por 5 minutos para que me construyan un posible gráfico de velocidad para este problema. ¿Ok? Mismos grupos de antes. Espero que nadie se haya quedado ahí perdido sobre su escritorio. Así que, bueno, en primer lugar lo que yo debería hacer es pausar la grabación. Muy bien, repetimos entonces. Entonces, lo que hay que fijarse es tamaño y signo. Es grande y negativo, partimos de acá. Como ya sabemos que la aceleración es constante, ¿ya? Y va achicándose el tamaño de la velocidad, entonces debería venir una línea recta para acá. ¿Ya? Otra manera de saber eso es que una línea recta, eso corresponde a un gráfico, a una línea recta, digamos, algo por x más algo, ¿no? O menos algo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de geometría analítica, y derivan esto, daría un valor constante positivo, porque la pendiente de este gráfico es positiva, ¿no? Entonces, el siguiente paso vendría a ser construir las ecuaciones, ¿ya? Construir las funciones matemáticas para aceleración y velocidad. Así que esta sería constante, ¿ya? Lo que dé. Si da 5 o 10, si estuviéramos en el caso de caída libre, sería 10. Acuérdense, si nosotros tiramos algo para arriba, la aceleración siempre es 10 apuntando hacia abajo, o 9.8, digamos, apuntando hacia abajo. Y este es grande al inicio, así que B0, que sería un valor negativo, ¿no? B0 más A, que vendría a ser la pendiente. En la gráfica de matemática le llamamos M por X, ¿no? Acá nuestra variable independiente es el tiempo, así que no es el X, sino es el tiempo. Así que la velocidad es una ecuación lineal, como esta, que parte de B0, en este caso B0 es negativo, y va hacia arriba. ¿Ok? Así que para poder llegar a las ecuaciones matemáticas que van a modelar este movimiento, vamos a tener que hacer todos estos 7 pasos que ven descritas acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, la sesión de hoy, estamos terminando ahora, trataba justamente de revisar esos 7 pasos. Ahora sí, me empiezo a despedir de todos ustedes.